la comisión que suscribe le fueron turnados los expedientes parlamentarios números 64, 111, diagonal 2021, 64, 101, diagonal 2022, 64, 144, diagonal 2022 y 64, 243, diagonal 2022, los cuales contienen por una parte las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentadas por la diputada Diana Torrejón Rodríguez, el diputado Jorge Caballero Román, la maestra Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, y el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, respectivamente. Y por otra parte, las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentadas por el diputado Jorge Caballero Román y la maestra Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, en cumplimiento a la determinación de la mesa directiva por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80 y 82, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, primera fracción primera, 35, 36, 37, fracción 20ª, 38, fracción primera y sexta, 57, fracción cuarta, 114, 118, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base a los siguientes resultados. 1. En sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la comisión que suscribe la propuesta legislativa presentada por la diputada Diana Torrejón Rodríguez, que se en cumplimiento con el oficio de mérito asignado por el titular de la Secretaría Parlamentaria, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las diversas disposiciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64, 111, diagonal 2021, para motivar la iniciativa planteada por la legisladora enfocada a adicionar los artículos 168 bis, 168 ter, 168 cuarter, 168 quinquevies, 168 sextus, 168 séptimos, 168 octavos al capítulo segundo bis de la Ley Sustantiva Civil en el Estado en materia familiar, esencialmente expone lo siguiente: considerando que las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de derechos humanos se encuentran establecidas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El citado artículo consagra el respeto al principio pro persona que el Estado tiene la obligación de observar en todo momento, interpretado para el caso en el que cualquier autoridad administrativa o juez tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado asunto, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si está positivizado en la Constitución, en un tratado internacional o en una ley general o local. La obligación de garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos humanos implica el deber del Estado de asegurar jurídicamente su vigencia y eficacia. Criterio similar merece la existencia de un marco jurídico de actuación que permite a los juzgadores aplicar disposiciones que protegen los derechos humanos de las mujeres. El juzgador tiene la obligación de observar el contenido de las normas y regular su criterio al momento de resolver en favor de la víctima para hacer posible su cumplimiento, además de conducirse con una conducta que asegure la garantía y respeto y cumplimiento pleno de sus obligaciones en materia de derechos humanos con perspectiva de género, protección y atención a las víctimas, como se dispone en el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción quinta, que establece. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado C, de los derechos de la víctima o del ofendido, fracción quinta, que se le repare el daño en los casos en que sea precedente.
procedente. El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver el sentenciado que dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Esta obligación no se agota con la existencia de un ordenamiento normativo dirigida a hacer posible su cumplimiento, sino que requiere de un mandato que asegure en materia de derechos humanos con perspectiva de género la protección y atención a las víctimas. La reparación del daño implica que tanto las víctimas de violaciones a derechos humanos como las víctimas del delito tienen derechos protegidos constitucionales y convencionalmente, como lo es el derecho a la reparación integral de los daños que haya sufrido. Cabe señalar que la obligación de reparar encuentra un importante desarrollo en el derecho interno a partir de la Ley General de Víctimas, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, enfatizando además cuando esté frente a una situación estructural de violencia y discriminación contra la mujer, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino correctivo. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, signada por el Estado mexicano desde 1981, representa un antecedente importante para que este bagaje jurídico y en su articulado segundo ordena. Artículo segundo. Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y la mujer y asegurar por la ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio. B. Adoptar medidas adecuadas legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. C. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base igual con los hombres y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. D. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organizaciones o empresas. F. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticos que constituyan discriminación contra la mujer. G. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. En consecuencia, los Estados partes deben de preservar a la mujer contra la discriminación por parte de actores privados y adopten medidas precisas orientadas a eliminar las prácticas impuestas por la sociedad que de cualquier singularidad violenten sus derechos humanos, alimenten los perjuicios y reproduzcan la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y de los roles estereotipados de los hombres y las mujeres. El objetivo de esta iniciativa es armonizar la norma familiar para garantizar la protección y efectividad de los derechos humanos y no discriminación de las mujeres y hombres en el Estado de Tlaxcala, a fin de dar cumplimiento con los compromisos del Estado mexicano conforme a los tratados internacionales para prevenir, atender, erradicar la violencia familiar y de género en el Estado, proponiendo establecer en un cuerpo normativo las modalidades de violencia familiar y sanciones a la conducta que violenten los derechos humanos de los integrantes de la familia, con la consecuente reparación integral del daño. Para el caso particular que nos ocupa, en lo local se realizó el análisis de la armonización y homologación que corresponde a las disposiciones de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala y la ley para la prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el Estado de Tlaxcala en diversos artículos y fracciones que contemplan y señalan lo relativo a las obligaciones que tiene el Estado en la atención, sanción y reparación del daño integral. Preocupado, sin embargo, al comprobar que a pesar de la existencia de estas leyes, las mujeres siguen siendo objeto de violencia sin que los agresores reciban sanción alguna por violencia familiar, enfatizando que las competencias otorgadas a instancias o autoridades administrativas no cuenten con la contundencia para administrar e impartir justicia. Parece un juego que hace más endeble los mecanismos sancionadores de violencia familiar contra niñas, testigos de violencia familiar y la mujer que no conoce aún la reparación del daño por violencia familiar, lo que vulnera los principios de la igualdad de los derechos y del respeto a la dignidad humana, constituyendo un obstáculo para el bienestar de la sociedad y de la familia. Convencidos de que el establecimiento en un nuevo ordenamiento jurídico de violencia familiar positivizado en el Código Civil del Estado de Tlaxcala, que ordene como competencia de la consideración de modalidad de sanciones y reparación integral
del daño pronunciado por un juez o jueza familiar del Poder Judicial del Estado dará mayor firmeza a las acciones que ordenen en favor de la familia y de las mujeres como actores receptores, basados en criterio de equidad y justicia del juzgador. Contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, de ahí la relevancia de que forme parte del cuerpo de normas del derecho familiar. En el Estado de Tlaxcala, las conductas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se encuentran arraigadas en la sociedad como un fenómeno naturalizado y hasta cierto punto invisibilizado. Existen indiferencia y cierta permisibilidad del modelo social. Se replican ideas preconcebidas y estereotipos que normalizan y justifican la desigualdad entre hombres y mujeres con supremacía masculina en las relaciones familiares. La propuesta de adición al capítulo 2 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala relativo a la violencia familiar para la armonización con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos y no discriminación de las mujeres y hombres establecidos en la Convención Belén do Pará y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia adquiere relevancia en nuestro ámbito local, pues nuestra problemática refleja que hace falta hacer énfasis en prioridades de trabajo para la prevención de la violencia en el ámbito familiar, como lo indican los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, donde Tlaxcala ocupó el número 13 en la estadística de incidencia a nivel nacional, que va sucediendo en mayor grado en los diversos municipios del estado. Aunado a esto, el Índice de Paz México reportó que en 2019 la entidad registró un incremento del 12% en delitos de violencia. Tlaxcala registró un alarmante incremento en casos de violencia sexual y familiar, además de ser una de las 3 entidades que presentaron un deterioro en los índices de paz, así lo reportó el Instituto para la Economía y la Paz al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en abril del 2019. La tasa de violencia familiar en el estado de Tlaxcala tuvo un incremento relativo al 484%, la tendencia al alza del delito de violencia familiar. En sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del 2022, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, se turnó a la comisión que suscribe la propuesta legislativa presentada por el diputado Jorge Caballero Román, que se en cumplimiento con el oficio de mérito asignado por el titular de la Secretaría Parlamentaria, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64-101/2022 para motivar la iniciativa planteada por el legislador enfocada a reformar y adicionar los párrafos 5º, 6º y 7º al artículo 372 del Código Penal Estatal y la adición al artículo 168 cuarter al Código Sustantivo Civil del Estado. Esencialmente expone lo siguiente: la violencia intrafamiliar resulta de ser un sistema complejo dentro del cual existe una violencia llamada violencia vicaria, tipo de violencia en la cual sustituye a las personas por otra para ejercer la acción, en este caso de las hijas o los hijos a quienes se violenta o se priva de la vida para destruir o afectar el estado emocionalmente de la madre, o a quienes se ponen en contra de la madre para causarle un daño permanente que en muchos casos lleva al suicidio de la mujer. De este modo se puede definir la violencia vicaria como una serie de mecanismos de coacción que en un conjunto o individualizado redundan en violencia instrumental, que en el caso de la violencia de género este tipo de conductas respondería a la que utilizan los maltratadores para intimidar y hacer daño a la víctima mediante niñas, niños, animales o personas preciadas para la mujer con el objetivo de hacerla sufrir más. El término de violencia vicaria recientemente se incluyó en el Pacto del Estado contra la Violencia de Género en España, donde se reconoce que dicha conducta implica maltrato y crueldad del sujeto activo del delito hacia las personas que son de valiosa estima para la persona pasiva del delito. Se puede advertir una excesiva crueldad en la tortura emocional manifestada de la persona hacia la cual va dirigido el daño, teniendo para ello efectos colaterales que pueden dar como resultado un mayor número de sujetos pasivos del delito, en consecuencia con la gravedad de este tipo de conductas típicas que agravan y vulneran en gran proporción el estado emocional de la víctima. La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad que no solamente se encuadre el tipo penal, sino que también se hagan más severas las sanciones para el delito de violencia vicaria como medida preventiva para que el Estado logre que las mujeres vivan una vida libre de violencia. La teoría del delito o teoría de la imputación penal se encarga de definir las características generales que debe tener una conducta para ser imputada como hecho punible. Para ello,
y llegar a esta concepción tuvo que transcurrir una larga revolución de la dogmática penal desde los modelos de teorías causalistas, finalistas y hasta pasando por un modelo lógico conceptual que se ha retomado en la doctrina y de diversos precedentes judiciales, particularmente en el estudio de todos y cada uno de ellos para retroalimentar el análisis de la teoría general del derecho penal. Es el delito lo que nos ocupa y teniendo como antecedentes las legislaciones y propuestas de los congresos locales de los estados de la República como lo son el Estado de México, Aguascalientes, Yucatán y Puebla. Recientemente, quienes reconocen en su Código Civil la violencia vicaria y la tipifican como delito en el Código Penal, es decir, la que se ejerce hacia las mujeres, niñas o hijos, madre, padre, hermanos, incluso a mascotas o animales de compañía con el fin de herir y dañar a la mujer. Este ilícito se sancionaría de oficio con penas de 4 a 8 años de prisión, pudiéndose incrementar las penas hasta una tercera parte si el agresor incurriera en daños físicos a las hijas o hijos de la víctima, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia o vulnerabilidad, y de igual manera hacia mascotas con las que se tenga una relación afectiva. Además, el sujeto activo del delito perderá mediante sentencia debidamente ejecutoriada todo derecho con relación a la víctima y a las hijas o hijos de ellas. Y también se debe prever como un atenuante que si el agresor devuelve las y los menores a la madre en cualquier parte del proceso o causa penal, la sanción se podrá reducir de 1 a 5 años de prisión. La propuesta incluye que si la o el servidor público que conozca el asunto retardada, entorpece maliciosamente por negligencia la procuración y administración de justicia, tendrá investigación de un delito de violencia vicaria. En consecuencia, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión y de 500 a 1.500 unidades de medida de actualización. Asimismo, será destituido del cargo o inhabilitado de 6 a 10 años por desempeñar otro empleo o comisión en el servicio público. En referencia a la ley sustantiva civil, la teoría del delito de la imputación penal no solo define características generales que tiene una conducta imputable, sino que el concepto que se encuadra los elementos del tipo penal deben ser preciso, toda vez que no debe existir laguna legal que permita al infractor de la ley esgrimir o atenuar la severidad de una sanción con la que debe ser acreedor. Se ha expresado por parte del aquí exponente la necesidad de sancionar con estricta severidad conductas que no solo afecten directamente a una persona o individuo y que además causen daños colaterales a sujetos pasivos por la conducta delictiva. Por lo anterior, el suscrito propone no solo modificar la ley sustantiva penal, sino también la ley sustantiva civil, pues que en esta última es la que tutela el derecho de las familias y por tanto la violación del texto legal que integra la misma debe ser sancionable bajo el principio de proporcionalidad, a efecto de que no solo existan las sanciones contempladas en la ley penal, sino que también recaigan sanciones que supriman derechos inherentes a la relación familiar y al goce de los mismos. Para fines de lo anteriormente descrito, se hace saber una descripción precisa de la conducta punible, a efecto de que estrictamente sancionada, dada la gravedad de sus resultados en una víctima. Esto es con la finalidad de que las conductas graves reciban una sanción de medida proporcionalmente al daño efectuado. Asimismo, en sesión ordinaria celebrada el 15 de septiembre del año 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la propuesta legislativa presentada por la maestra Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, que en cumplimiento con el oficio de mérito signado por el titular de la Secretaría Parlamentaria que contiene la iniciativa por decreto por las que se reforma y adicionan diversas disposiciones de diversas leyes del Estado de Tlaxcala, todos en materia de violencia vicaria, de entre las que se destaca la propuesta de reformar el párrafo primero del artículo 198, el párrafo primero del artículo 230 y el párrafo primero del artículo 372 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la adición de un párrafo quinto al artículo 113, un párrafo segundo a la fracción segunda del artículo 130, un artículo 168 cuarter, una fracción segunda al artículo 285 del Código Civil del Estado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose al expediente parlamentario número 64-144/2022. Para motivar la iniciativa planteada, la iniciadora presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala esencialmente expone lo siguiente: reconocemos que en México se han tomado medidas para proteger y cambiar el panorama que hoy enfrentan las mujeres de nuestro país por razones de género, las cuales dieron pauta para tipificar el feminicidio como un delito, pero lamentablemente las múltiples violencias que se ejercen contra la mujer
continúan presentándose en la familia y en las relaciones interpersonales, así como en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Consecuentemente, se han formado grupos de defensa de los derechos de las mujeres que han evidenciado a través de protestas públicas el daño psicológico, sexual y o físico permanentemente que le generan a las mujeres por razones de género, atentando contra la integridad, la dignidad y la libertad, independientemente del ámbito en el que se reproduzca. En el contexto de violencia familiar, el Código Civil Estatal lo conceptualiza como el acto abusivo de poder u omisión intencional con el propósito de dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Además, el Código también establece que en todo caso en que se tenga conocimiento de que ha mediado violencia familiar hacia algún miembro de la familia, el juez o el Ministerio Público en su caso solicitará la intervención de la institución pública que proporcione tratamiento integral a las víctimas y que en sentencia de divorcio el juez fijará las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y pleno. Asimismo, que los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social, por lo que están obligados a evitar conductas que generen violencia. El Código Penal para el Estado también es otro cuerpo normativo que hace referencia a la violencia familiar, al tipificar la conducta que implica algún acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual fuera o dentro del domicilio familiar sobre alguna persona con la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental. De hecho, las sanciones que se prevén del delito de violencia familiar para esta conducta, el Código prevé sanción privativa de la libertad que va de 6 meses a 4 años de prisión y sanción pecuniaria de una multa de 36 a 288 días de salario. En el mismo sentido, la sanción se agrava en caso de que ejerza violencia en contra de la mujer y o si la víctima de violencia familiar fue una mujer en el estado de gravidez. Asimismo, establece que cuando la agresión sea contra una persona menor de edad, se estará al tipo penal de maltrato contra las personas de menores de edad. Se establece una sanción de 6 a 5 años de prisión y multa de 86 a 338 días de salario. Por lo anterior, es evidente que la violencia familiar tiene connotación tanto familiar como penal y que es un fenómeno que se extiende. De ahí la necesidad de crear figuras jurídicas que permitan atender los supuestos que se presentan con el objetivo de sancionarla. Conforme a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2021, se estima que un total de 50.5 millones de mujeres entre 15 años y más, el 70.1% ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. En el estado de Tlaxcala, 68.6% de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida, y 42.7% en los últimos 12 meses, y en el ámbito familiar, el 11.9% de la población de mujeres ha vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses, de los cuales 9.4% ha sido violencia de tipo psicológica. Aunado a las estadísticas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha documentado entre las autoridades aún permea una resistencia en la aplicación de la perspectiva de género, no en la procuración y administración de justicia. En específico, las autoridades son omisas en incorporar adecuadamente el análisis del contexto al caso concreto, de manera que invisibiliza patrones, tipos y modalidades específicas de violencia, lesionando los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El impulso del reconocimiento de la violencia vicaria por parte de los grupos feministas y de la sociedad civil han permeado en la legislatura local actual, y actualmente se encuentran presentadas 3 iniciativas en materia. El reconocimiento de la problemática relacionada con la violencia vicaria ha ido en aumento en las legislaturas de diversos estados como Zacatecas, Hidalgo, Baja California Sur, el Estado de México, Puebla y Yucatán, por lo que resulta trascendente para la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentar esta iniciativa a fin de contribuir a garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Presidente, pido apoyo para continuar con la lectura.